Para este sermón vamos a estar estudiando el Salmo 133 y el título de este sermón es La unidad de la iglesia, un anticipo de la eternidad. ¿Ya? Salmo 133 es un texto que es muy conocido. Mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿no es cierto? Hay un corito que es con esto. Tenemos la radio Armonía, que también. Y si usted está con su Biblia y quiere ir leyéndolo ahí en paralelo o ir destacando, tomando apuntes, súper bien. Su Biblia, ráyela nomás, ráyela, ¿ya? Si quiere destacar, destaque. Y hoy día vamos a estar viendo la estructura del Salmo. Pero para ver la estructura vamos a partir por el versículo 0. ¿Cuál es el versículo 0? El que después de que dice 133 dice, cántico de ascenso gradual de David. Y hoy día nos encontramos ante un texto que si fuera un guarinaque, los guarinaques de calidad dicen doble destilado y le dan color con que es doble destilado. Hoy día estamos frente a un texto que tiene un triple destilado, si pudiésemos decirlo de esa manera. Porque es un cántico de ascenso, un cántico gradual o un salmo de ascenso, se le llama en otras traducciones. Pero a la vez nos dice que es un salmo de David. Y aquí vamos a tener que empezar a desmenuzar el texto para llegar a ver cómo este triple destilado, que hoy día es un manjar, llega hasta nosotros. Veamos primero el hecho de que el salmo sea de David. Hay algunos salmos que uno puede ubicarlos a lo largo del panorama bíblico porque se dice a qué están haciendo alusión, quién los escribió, en base a qué, o qué había sucedido y por qué este salmista escribe este salmo. Y hay otros salmos que son anónimos y que no sabemos en qué momento se escribieron, simplemente están. El Espíritu Santo obviamente los inspiró, pero no tenemos mayor contexto histórico ni geográfico del salmo, en algunos casos. Y tenemos otros salmos que podemos llegar a inferir en qué momento de la historia fueron escritos, sin llegar a tener certeza absoluta, pero una inferencia que está con una fuerte probabilidad de ser correcta. Y hoy día el Salmo 133 parte con esa característica. Es un salmo que escribe David, pero ¿en qué momento lo escribe David? ¿Conocen la historia de David? ¿La leyeron? ¿Han visto películas del rey David? ¿Sí? David, cuando finalmente Saúl muere y él toma el reino como tal, cuando él asume como rey, al interior del pueblo de Israel, de esta que era en ese momento una sola nación, las 12 tribus, se genera una especie de conflicto civil, porque la familia de Saúl no quería reconocer a David. Y en ese caso, podríamos decirlo, tal vez exagerándolo un poco, pero para que se entienda la idea, que hubo una especie de guerra civil, conflicto al interior de la nación, en donde habían tribus que lo reconocían y que veían que efectivamente Dios le había mandado a él para ser el rey. Pero había otro grupo, la familia de Saúl. En este caso era no solo la familia de los papás y la mamá, sino que era así como toda la parentela de Saúl, que finalmente se extendía también a una gran cantidad de gente, que no reconocían a David y que ellos no apoyaban el reinado de David. Entonces hubo gente que salió con ellos y gente que obviamente sí reconocía a David. Y esta diferencia civil al interior de la nación duró 2 años. 2 años en los que David, siendo ya rey reconocido por la nación, no podía gobernar sobre toda la nación porque no todos lo reconocían. Porque habían algunos que se oponían a sus medidas, porque habían algunos que se oponían a su reinado y que se oponían a él también como persona. Fue una oposición fuerte a David. Y una oposición en la que le tocó vivir de todo también. Fue un periodo súper difícil para él. Pero pasados estos 2 años, esta división se termina y el pueblo se une y entonces todo el pueblo ahora sí reconoce a David como rey. Entonces muy probablemente este salmo que estamos leyendo ahora, David lo escribe en respuesta a esta situación histórica. No podía gobernar porque había una parte de la nación que me hacía la resistencia. Ahora, gracias a Dios, todo el pueblo está unido. Y él escribe entonces, cuán grato, cuán agradable, cuán bueno es ver a los hermanos juntos y en armonía. Porque él veía un pueblo dividido, pero ahora ve un pueblo unido. Por otro lado, siguiendo con el versículo 0, dice cántico de ascenso. Y los cánticos de ascenso eran cánticos que cantaban los peregrinos
cuando en esas peregrinaciones, valga la redundancia, que hacían a Jerusalén para rendirle culto al Señor y para tener sus fiestas nacionales, se reunían abajo de Israel, abajo de Jerusalén, y empezaban a ascender caminando hacia Jerusalén en donde estaba el templo. Jerusalén está situado en una ciudad a 800 metros de altura. Y en ese tiempo no estaban los caminos pavimentados como ahora, ni habían escaleras bacanes como las que tenemos en Valparaíso, menos ascensores, menos escaleras mecánicas. Era prácticamente ir y hacer un trekking. Y un trekking de 800 metros en un sector que era más bien desértico. ¿Ya? Pero ellos lo hacían, ¿por qué? Porque arriba estaba Jerusalén, que era la ciudad de Dios, donde habitaba Dios en su templo. Y Dios era considerado el verdadero rey de Israel. Había un rey que era una persona que ocupaba ese puesto, un rey persona, pero por sobre él estaba el verdadero rey, que era Jehová, que era Dios. Entonces el pueblo se reunía abajo, en grupitos, y a medida que iban llegando, si para subir se tomaban, no sé, supongamos que no llegaban todos al mismo tiempo, entonces partía un grupito en la mañana, otro grupito al mediodía, otro después del almuerzo, y mientras iban subiendo estos 800 metros iban cantando estos cánticos de ascenso. Pero aquí hay un dato que igual es curioso y para mí me resultó fuerte. Cuando David gobernaba, no había templo. Entonces David no hace este cántico con la intención de que sea un cántico de ascenso. David lo hace para él mostrar lo que sintió cuando vio a todo el pueblo unido y en armonía. Entonces, posteriormente, en el reinado de Salomón, su hijo, que él es quien construye el templo, es cuando se genera esta instancia. David ya estaba muerto. Y aquí es donde el pueblo ahora, conociendo este cántico de David, cuando se encontraban entre ellos a las 10 de la mañana, buena, mira quién llegó, oh filete, oye, esperemos, viene llegando tal persona, ya, esperémoslo nomás. Y cuando se reunía el grupito, ¿cuántos somos? 20, ya, subamos nosotros por mientras, los demás suben al mediodía. Y mientras ellos iban subiendo para demostrar la alegría que sentían de encontrarse unos con otros y de compartir esta unidad de ir a rendirle culto y celebrar fiestas al verdadero rey de Israel, ellos tomaron este salmo nuevamente y ahora lo cantaban ahora, pero todos a pulmón ahí mientras iban subiendo. ¿Cuál instrucción militar? ¿Ah? Todos tratando para arriba, mirad cuán bueno y agradable, y todos respondían para atrás. ¿Ya? Entonces bonito también porque vemos que eran hermanos que vivían en diferentes lugares. Probablemente no vivían todos en el mismo sector de Israel ni eran todos de la misma tribu, pero cuando se encontraban sentían gozo, sentían alegría de ver al pueblo unido bajo este rey que es Dios. Y esa emoción, esa alegría los llevaba ahora a subir cantando esto. Pero hay una tercera instancia y aquí viene el triple destilado de este salmo. Después de que el pueblo se alejó de Dios, después de Salomón, con sus hijos la nación se divide, reino del norte, reino del sur. 10 tribus en el reino del norte, 2 tribus en el reino del sur. Y había oposición entre ellos. Y el reino del norte ahora había levantado sus propios altares e iba y le rendía culto al Señor en lugares que ellos habían establecido. Y el reino del sur mantenía Jerusalén. Pero ante esta división del pueblo y ante esta falta de compromiso y de obediencia de los reyes de la nación en ese momento ante Dios, y ante la desobediencia del mismo pueblo al alejarse de Dios, Dios entonces los manda al exilio. Y el pueblo se dispersa. Y se dispersa en imperios que eran gigantes. Primero con los asirios en el reino del norte, en donde los asirios tenían por costumbre, para debilitar a las naciones que habían conquistado, hacerlas que se mezclaran con ellos, que tuvieran descendencia con ellos para que perdieran su etnicidad. Y entonces ya no hubiera una identidad nacional a cual aferrarse. Y esas 10 tribus que componían el reino del norte se terminaron diluyendo, y de ahí vienen los samaritanos, que los judíos, que son los que quedaban en el reino del sur, después les tienen tanta mala. Pero por otro lado, el reino del sur, años más tarde, también se desvió del camino, también abandonó al Señor, y Dios ahora manda a Babilonia, que era un imperio aún más brígido que el imperio asirio. Pero Dios es bueno y preservó a la tribu de Judá y a la tribu de Benjamín, para que estos, a pesar de los años que estuvieron en exilio, cuando acaba el imperio babilónico y empieza el imperio persa, con Ciro los mandara de vuelta, les permitiera reconstruir el templo, les permitiera reconstruir la muralla, y que estos que habían servido, entre comillas, a este imperio, ahora también tuviesen su oportunidad para volver a su tierra, para rendirle culto a su Dios, y para, entre comillas, volver a juntarse como nación. No los dejó de manera independiente, ellos seguían siendo una nación sujeta al imperio persa.
pero les permitió volver a tener esto. Y aquí es donde viene este triple destilado, porque ahora los que volvían del exilio, volvían algunos sabiendo de qué tribu eran. Los de Benjamín, los de Judá sabían de qué tribu eran. Volvieron algunos levitas, pero no toda la tribu de Leví. Hubieron algunos que volvieron diciendo que ellos eran levitas y que sus padres eran levitas. Pero si no tenían los documentos que lo acreditaran, no se les permitió participar de la tribu de Leví, porque la tribu de Leví era la que servía en el templo. Entonces no se les iba a permitir servir en el templo si no había certeza de que ellos habían sido mandatados por Dios para servir en el templo. Y por otro lado, aquellos que pertenecían al reino del norte y que ahora no tenían certezas de su etnicidad como tal, que sabían que ellos eran parte del pueblo judío y descendientes del pueblo judío, pero que no sabían a qué tribu pertenecían, también en algunos casos querían venir y retomar su culto al Señor. Entonces aquí este cántico de ascenso toma otro sabor más, un sabor que es en medio del dolor y del sufrimiento, pero que habla de una esperanza maravillosa. Porque finalmente, cuando ellos se reúnen ahora de nuevo, nos reunimos abajo de Jerusalén. ¿Tú de qué tribu soy? No sé, pero yo sé que mis papás eran judíos. ¿Sabéis qué? Yo soy judío y él es de Benjamín. Y él dice que era de Leví, pero tampoco tiene certeza. Subamos juntos a cantarle al Señor. Ya, subamos juntos. Y ellos aún en esta incertidumbre que tenían de dónde eran, de quién eran sus padres, de qué parte del pueblo eran ellos, igual sentían gozo en qué, en saber que iban a rendirle culto al que era el verdadero rey que los había librado del exilio y les había vuelto a mostrar su gracia. Entonces ahora era un sentimiento de, no sé, Señor, de qué tribu soy, no sé, Señor, cuál es el rol que me corresponde en tu pueblo, pero solo sé que tú, mi Dios amado, me trajiste hasta aquí y yo estoy contento con esto y me alegro con mis hermanos de que tú seas mi rey. Y ellos subían cantando ahora esto. ¿Qué tal? Triple destilado. 3 instancias en las que este salmo es entonado. Y cada instancia con un sentir diferente. ¿Qué les pareció el versículo 0? Vamos entonces ahora. Ya que hemos entendido más o menos qué es lo que la Escritura nos parte diciendo respecto a este salmo, vamos a los versículos del 1 en adelante. Vamos a ver primero una exposición técnica del versículo, porque es un versículo que habla de muchas cosas que eran propias del pueblo israelita y que a nosotros nos cuesta entender hoy día o no le logramos captar la profundidad que tenían. Así que vamos a ver todos los versículos de manera técnica, en base a la estructura del texto, y ahí después vamos a ver cómo entonces el Señor nos habla a nosotros también hoy día. Este salmo, a pesar de tener 3 versículos, tiene 4 divisiones o 4 instancias dentro del salmo. Y David parte en el versículo 1 con una afirmación. Él dice, miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. David parte haciendo aquí una invitación ante una certeza que él tiene. Miren, en otras versiones antiguas, mirad. Casi un imperativo, casi como si fuera una orden, más bien es una invitación a comprobar, comprueben, atrévanse a probar. ¿Qué cosa? Cuán bueno, y aquí la palabra bueno no se refiere al tema moral como sí, al tema moral en sí, no es que esto no sea malo del todo. Ojo, a que lo que se refiere aquí David es con bueno es que es algo provechoso, algo que resulta para bien de aquel que se atreve a probar de esto que David está afirmando. Miren cuán bueno, cuán provechoso es esto. Miren que salen cosas buenas de esto que yo les voy a decir. Y no solo es algo provechoso, no solo es algo de lo que salen cosas buenas, también es algo que es agradable. Y David aquí nos dice, atrévanse a probar esto. De aquí salen cosas buenas y cosas que son provechosas para nosotros, pero cosas que además nos generan, nos provocan deleite, nos hacen sentir gozo y nos hacen finalmente encontrar placer. David está haciendo aquí una invitación en su afirmación. Atrévanse, compruébenlo, véanlo por ustedes mismos. Esto es bueno, es provechoso y es agradable, es deleitoso, es gozoso, es placentero. ¿Qué cosa? Que los hermanos habiten juntos y en armonía. Esta es la afirmación de David. Esto es bueno y agradable. ¿Qué cosa? Que los hermanos habiten juntos y en armonía. ¿Y cómo David pasa entonces a mostrarnos en qué sentido se puede comparar este provecho y este gozo que sentimos cuando estamos juntos y en armonía?
pasa David al versículo 2 con una primera ilustración para darnos a entender por qué él afirma esto. Y en esta primera ilustración él dice, es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Aquí óleo no es aceite de oliva, ¿ya? No es aceite de oliva común. Este era un óleo que era un óleo sagrado, un óleo que Dios había mandado, un óleo que Dios había mandatado a crear de manera específica, y era un óleo que tenía como base aceite de oliva, pero que tenía otras esencias, tenía mirra, canela, caña aromática y casia. Eran unas plantas que tenían un aroma muy rico, muy agradable. Y este aceite que Dios había mandado a hacer de esta manera especial, Dios también le había mandado a hacer no a cualquiera. Él había dicho que lo haga un maestro perfumador. O sea, esto tiene que quedar de excelencia. No es un aceite cualquiera, no quiero que se lo tomen a la ligera. Esto tiene que ser agradable y tiene que ser bien hecho porque yo lo estoy mandando que sea de esta manera. Y este aceite especial, además de ser mandado a ser un perfumador, tenía un uso exclusivo para lo que Dios había mandado. Él dijo que no se podía hacer ningún aceite igual ni similar. Porque si el perfumador se atrevía a hacer un plagio de este aceite para utilizarlo para otras cosas, ese perfumador podía ser incluso condenado a pena de muerte. Porque estaba pasando por encima de las ordenanzas que Dios le había dado en ese momento a su pueblo. Y este aceite era tan especial para Dios y era tan importante que es el aceite con el cual Dios manda a consagrar el tabernáculo, manda a consagrar el atrio, manda a consagrar el lugar del holocausto, manda a consagrar también a los sacerdotes, especialmente a Aarón primero y después a los que son de su descendencia para que continúen con la labor sacerdotal. Así que este aceite que está aquí es un aceite especial que Dios manda a hacer, no es cualquier aceite. Y es el aceite que cuando Aarón, ya más adelante en el libro del Éxodo, es ordenado por Dios para ocupar el lugar de sumo sacerdote, él ahora es ungido de la palabra ungüento. Él es untado, si queremos verlo de esa manera, con este aceite. Y este aceite se derramaba sobre Aarón, mostrando que así como Dios había hecho el tabernáculo para una ocasión especial que él había determinado, que él había hecho el altar del holocausto para algo que él había determinado, que él ahora también había apartado a Aarón para un servicio que Dios había determinado. No era cualquiera el que podía levantar la mano y decir, oye, yo también quiero ser sacerdote, ¿me podía echar aceite? No. Esto era lo que Dios había mandatado y era un aceite especial que no se utilizaba para otra cosa. ¿Ya? Sigamos con la explicación técnica. Segunda ilustración que utiliza David. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Hermón, aquí quedamos súper pillos, que ya empezamos con geografía y cosas que nos quedan así como ni idea. ¿Ya? Hermón, recordemos que Israel como tal es un sector más bien desértico. Hay alguno que otro lago entre medio y uno que otro río subterráneo de donde se saca agua, pero en general es un lugar desértico. Es un lugar donde llueve muy poquito. El Hermón era un monte gigante, es el monte más alto que existe y más grande que existe en la nación de Israel en ese tiempo, en el tiempo de David. Recordemos que estaba aquí todo unido. Y es un monte que estaba en el extremo norte de la nación. Para que nos hagamos una idea, entre el Hermón y Jerusalén hay 300 kilómetros de distancia. 300 kilómetros de distancia. Nosotros de aquí a Valpo tenemos 115. Es como a La Serena más o menos. A Chillán. Ya, 300 kilómetros de aquí a Chillán. Entonces quedaba bien lejos del Monte Hermón. ¿Ya? Por otro lado, para que nos hagamos una dimensión de cómo era el Monte Hermón, medía entre 25 y 30 kilómetros de diámetro de norte a sur. Santiago mide 35 kilómetros de extremo norte a extremo sur. Entonces era el monte,
No era un monte cualquiera, no era el San Cristóbal, no era el Cerro Blanco, era el monte. Y este monte, que era gigante de diámetro, también era gigante de altura, era un monte que medía 2.800 metros de altura. Y era tan alto que en su cumbre siempre había nieve, siempre estaba nevado. La nación de Israel tiene lagos, tiene mares cerca. Cuando la vagua costera venía entrando a la nación, no se quedaba posado sobre el territorio como tal. Pero cuando llegaba con este monte y chocaba con este coloso, entonces este rocío se condensaba, se juntaba y empezaba como a ascender por el monte hasta llegar y a posarse arriba. Entonces el Monte Hermón era un monte que uno siempre lo veía con la cumbre con neblina, con la cumbre con neblina, con la cumbre con nubes. ¿Ya? Y lo rico del Monte Hermón, y por qué David se acuerda de esto, es porque como este monte tenía un rocío tan espeso en medio de un lugar desértico, esta humedad constante que estaba en el Monte Hermón hacía que todo este monte tuviera siempre pastito, florcitas, había vida en el Monte Hermón. Y de hecho del Monte Hermón y de los hielos que tenía, sus derretimientos forman el río Jordán, que termina siendo un río que cruza prácticamente toda la nación y que termina por alimentar diferentes encauces que llegan con riachuelos de agua hasta diferentes lugares de Israel. Entonces finalmente el Monte Hermón, con sus características, era lo que terminaba por traerle vida no solo a su sector, sino que traerle vida a toda la nación de Israel a través del cauce de sus aguas. ¿Ya? Y ahora cierra David la última parte de este salmo, la cuarta parte de este salmo, ahora poniendo el fundamento de por qué él pone esta afirmación de cuán bueno y agradable es que vivan los hermanos juntos y en armonía. Y el fundamento es el siguiente: porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre. Entonces David reconoce que sí, la bendición sobre Aarón con el óleo especial para la unción de los sacerdotes es algo bacán. Pero no es la unción del sacerdote lo que produce la armonía y el deleite y lo provechoso para el pueblo. El hecho de que el Hermón sea un monte súper alto del cual toda la nación se ve beneficiada y bendecida por el cauce de sus aguas es bueno, sí. Es agradable, sí. Pero no es el fundamento de que sea bueno y agradable que estemos juntos, todos juntos y en armonía. David dice que esos son ilustraciones porque el fundamento de que esto sea bueno y agradable es que allí mandó el Señor la bendición. La fuente de bendición no somos ni nosotros ni la creación como tal, es Dios. Y David aquí da un guiño. Allí mandó el Señor la bendición y la vida eterna para siempre. Dato ñoño, algunas traducciones dicen, porque aquí mandó Jehová la bendición y la vida eterna. A eso hace alusión aquí David, y de hecho es la primera mención en la escritura como tal, de manera así explícita, a la vida eterna. Terminamos con la estructura del Salmo. Afirmación, ilustración 1, ilustración 2, fundamento de la afirmación. Terminamos con el estudio técnico. Ya nos acercamos culturalmente, nos acercamos geográficamente, vimos los contextos en los que estos salmos era cantado. Veamos entonces cómo el Señor también nos habla hoy día a nosotros a través de este salmo. Y esta es la pregunta que vamos a trabajar en este sermón. David dice que esto es bueno y agradable, habitar juntos y en armonía. ¿Ya? Porque aquí es donde el Señor derrama su bendición. Pero, ¿por qué la unidad es una bendición de Dios? El versículo 1 David dice, y perdón que insiste y que sea majadero en esto, pero es que se nos tiene que grabar, de verdad que se nos tiene que grabar. Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos y en armonía. ¿Por qué la unidad es una bendición de Dios? Lo primero que vamos a ver hoy día es porque nos devuelve la fuente de nuestro gozo y bien. Nos une bajo Cristo. ¿Ya? Y esta primera aplicación la vamos a ver en el contexto de David. Vamos a tener 3 aplicaciones y una en cada uno de los contextos que les mencioné. Para aprovechar este triple destilado. Una degustación de cada uno. En el tiempo de David, cuando el pueblo se une
cuando le reconocen a él como rey y ahora la nación lo respeta en la labor que Dios le había mandado, David se siente gozoso, pero no porque al final, oh, menos mal, al fin todos me reconocen, ahora sí puedo tener el respeto que merecía, esto otro me faltaba en el respeto. David no se siente gozoso por eso. David se siente gozoso porque él sabía que él era el rey de Israel por voluntad divina y que la gente que no se sometía al reinado de David se estaba oponiendo a la voluntad de Dios y finalmente se estaba oponiendo al verdadero rey de la nación, que es Dios. Cuando nosotros nos unimos, lo que hacemos es encontrar gozo y bien, porque nos unimos frente a quien hoy es el rey de todo, Jesucristo. Y aquí tenemos que empezar entonces a distinguir. Armonía no es lo mismo que uniformidad, que este es uno de los principales errores que cometemos como creyentes. Rayer nos decía que nuestro Dios es trino, y efectivamente, así lo confesamos, Dios es trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero el Padre no es el Hijo, y el Hijo no es el Espíritu, y el Espíritu no es el Padre. Y a la vez los tres son personas diferentes. Y a pesar de que los tres son Dios, un solo Dios, no son tres dioses diferentes, sí hay en ellos diversidad. El Padre planifica la historia para su pueblo. El Hijo la ejecuta, Él viene y se encarna y muere y paga por nuestros pecados. Y ahora el Espíritu Santo aplica esa redención que el Hijo ganó para nosotros cuando viene y nos da nueva vida y nos hace volver a nacer. Entonces al interior de la Trinidad hay diversidad. El Hijo hoy día está encarnado y va a estar encarnado por la eternidad para habitar junto al pueblo de Dios. Pero el Padre no está encarnado. Hoy día el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón y es el sello que tenemos de esta promesa maravillosa que Dios ha hecho por nosotros. Pero el Padre no está en nuestro corazón, es el Espíritu Santo. Entonces dentro de ellos, a pesar de que hay armonía, también hay diversidad. Entonces armonía no es lo mismo que uniformidad. Queridos, hemos cometido el error constantemente de creer que todos nosotros tenemos que vestirnos de una misma manera. Estoy empezando desde lo más sencillo. Después vamos a ir avanzando a lo más complejo. Y hay veces en las que en nuestro corazón ha pesado el hecho de no tener corbata porque no me puedo vestir como se visten el resto de mis hermanos. Y entonces estoy pecando delante del Señor porque yo no me visto como el resto de la iglesia se viste. ¿Saben qué? Si usted se quiere vestir de camisa y de corbata para venir a la iglesia, genial, hágalo. Si para usted es cómodo, si usted siente gozo en eso, si usted tal vez demuestra su reverencia delante del Señor a través de externalizarlo en eso, genial, hágalo. En su trato personal con el Señor disfrute de eso, va a ser provechoso para usted tal vez no sentir una carga o sentir la incomodidad de tener que vestirse de polera cuando se presente delante de su Señor. Pero no le pida a su hermano que se vista de la misma manera. Tal vez su hermano demuestra su respeto delante del Señor y su humildad delante de Él y su disposición a reconocerle como rey a través de otras cosas. ¿Y saben qué? En ambas cosas podemos encontrar unidad y armonía. Porque finalmente ambas responden a lo mismo, reconocer que Cristo es el Rey de todo. Estoy empezando por lo más sencillo. Por otro lado, hemos lamentablemente querido uniformar la iglesia en cuanto a nuestros gustos. Y si hay algún hermano que le gusta el metal, no, esa música es del diablo, porque la música que le agrada al Señor son los coritos. ¿Y saben qué? Hay hermanos nuestros que son metaleros y que están haciendo misiones en contexto donde los hermanos que disfrutan de los coritos no alcanzan a llegar. Y ellos hacen metal bueno y de calidad y proclaman la gloria de Dios en medio de otra tribu, de otra etnia que no le conoce. Y muestran cómo también el Evangelio viene a redimir el metal. Lo mismo con la cumbia. Pero también hemos querido uniformar la iglesia
en cuanto a doctrinas, perdón que lo diga de esta manera, políticas. Y creemos que todos los cristianos tienen que pertenecer a este partido político o a esta tendencia política, o que tienen que ser favorables hacia esta persona y no hacia esta otra, que tienen que divinizar a tal personaje porque él representa los valores cristianos. En cambio, esta otra persona, no, esa otra persona no, porque la ideología que tiene es contraria al Evangelio. ¿Y saben qué? No vamos a encontrar uniformidad en eso, porque el único que representa los valores cristianos es Cristo. Entonces, si queremos uniformar la iglesia en cuanto a sobre quién nos vamos a someter y a quién le vamos a prestar ropa como verdadero rey y señor, y el único que va a restaurar de verdad las cosas es Cristo, no va a ser ningún político. No va a ser ningún partido político, tampoco no va a ser ninguna tendencia, basta de eso. El otro día leía una pequeña fábula muy breve que me pateó la cabeza. Decía: los tigres, los leones y los pumas son inofensivos, pero las gallinas, los pajaritos y los patos, de ellos deben cuidarse, le decía la mamá gusano a sus hijos. Hay cosas que van a depender del contexto en el que nosotros estemos. Hay cosas que se van a ver a la luz de la historia que nosotros tengamos. Querer hacer que nuestros hermanos se uniformen todos en una sola tendencia política es desconocer la situación en la cual mi hermano vive, desconocer la historia que tal vez él carga, o lo que a él le tocó vivir tal vez. No podemos llevarnos y forzarnos a eso, porque no es eso lo que va a traer el reino de Dios a la tierra. Solo Cristo, nuestro verdadero Rey, va a traer el reino de Dios a la tierra. Armonía no es lo mismo que uniformidad. Lo mismo nos pasa con los equipos de fútbol. Ajá. Todos sabemos que Santiago Wanderers es el equipo más grande de Chile. Todos lo sabemos. ¿Ya? Todos sabemos que es la mejor barra brava que existe y que Valparaíso es el sector más lindo de Chile. Todos lo sabemos. Y yo sé que ustedes lo comparten conmigo, pero hay otras iglesias donde no creen eso. ¿Qué es armonía y cómo podríamos entonces definir la armonía si decimos que armonía es diferente de uniformidad? Armonía, para poder ilustrarlo de una manera que lo comprendamos, es como si nosotros fuéramos hoy día una orquesta sinfónica. Armonía no significa que seamos todos violines, porque si no sería súper fome. Que seamos todos timbales. Que seamos todos platillos. ¿Se imaginan? Un concierto de puros platillos. La armonía se da precisamente en el aprender a vivir nuestra diversidad, en la unión que encontramos en el reconocimiento de Cristo como el verdadero Rey de la creación. Y en este caso, algunos van a ser platillos, otros van a ser triángulos, otros van a ser clarinetes, saxofones, otros van a ser contrabajos, violines, otro va a ser los timbales, otro va a ser la tuba, otro va a ser el tambor gigante. Vamos a tener hasta un gong atrás. Con Ariel de repente nos mandamos videos de música clásica y a él le gusta la música contemporánea, con mesas de ping-pong entre medio. Y la mesa de ping-pong es parte de la orquesta. Algunos van a hacer mesa de ping-pong. Pero ¿se imaginan si todos tocaran lo mismo al mismo tiempo? Sería súper fome, no habría matices, no habría gustos, no habría esa profundidad que le da el contrabajo a las orquestas sinfónicas, no habría esos sonidos tan tensos que le dan los violines de repente cuando te sorprenden de fondo con algún arreglo. Armonía no es lo mismo que uniformidad. Armonía es que nuestra diversidad aprenda a trabajar junta, sometida bajo el gobierno de Cristo, en el reconocerle a Él como el verdadero Rey. Y en ese caso, si nosotros vamos a hacer una orquesta sinfónica, Cristo es nuestro director de la orquesta. Someterse a la autoridad de Cristo es someterse a la voluntad de Dios. Y allí es donde está nuestra unidad. Vivir unidos es una bendición porque nos devuelve a la fuente de nuestro gozo y bien. Yo no sé si a ustedes les ha pasado,
pero uno de repente desafina. Y cuando desafina, a uno le da vergüenza. Y cuando desafina, a los demás instrumentos que están alrededor, como que les estorba. ¿Saben por qué esto es gozoso? Porque el volver a unirnos bajo el gobierno de Cristo y bajo la voluntad de Dios es volver a afinarnos y volver a hacernos parte de esta orquesta maravillosa que ahora entona una alabanza para glorificar a Dios en medio de este mundo que no logra disfrutar de Él. Entonces, primera aplicación que tenemos que ver hoy día como iglesia es que no queramos que a todos nos guste lo mismo. No busquemos que nos vistamos todos iguales, no busquemos que seamos todos del mismo partido político, no busquemos que seamos todos del Wander. No busquemos que nos guste a todos la misma comida, sería fome. Se imaginan hoy día el almuerzo comunitario y todos trajeron lo mismo. ¿Por qué? Es que mi comida favorita. Bueno, tal vez no sería tan fome. Es una bendición, porque cuando yo me desafino, los que están a mi alrededor me pueden encauzar de nuevo ahora. Hermano, usted está caminando por otro lado, venga, vuelva a caminar junto a nosotros y volvemos a reconocer a nuestro Señor como nuestro Rey. Queridos, voy a hacer una aplicación personal para cada uno de nosotros en este momento. Y va a sonar fuerte, pero es necesario que nos cuestionemos de esta manera. ¿Nos caracterizamos por tener un espíritu que une y congrega al resto? ¿O nos caracterizamos por tener un espíritu que precisamente segrega, excluye y divide a la iglesia? Menosprecio a mi hermano porque no se viste como yo quisiera, porque no habla como yo quisiera, porque no le gusta lo que yo quisiera que a él le gustara, porque no logra disfrutar de lo que yo sí disfruto. Menospreciamos a nuestro hermano por eso. O no me atrevo a hablar con él porque no, es que su tipo de humor no me gusta. Es que no me tinca hablar con él. No, es que como que no fluye. No fluye, no me hace sentir bien. Como que no, me provoca malas vibraciones. Cuando pensamos de esa manera, lo que hacemos es ir en contra de la armonía con la que Dios ha bendecido a la iglesia. Así que si usted ha pasado por eso, si usted hoy día alberga ese tipo de sentimientos o ese tipo de actitudes dentro de su corazón, es el momento de que lo ponga delante de los pies de su Señor y que vuelva a dejarse dirigir por Él para que usted vuelva a estar a tono con el resto de la orquesta que es el pueblo de Dios. Porque en eso le reconoce a Cristo como su Señor, como su Rey. Y eso es lo que nos da de nuevo armonía y unidad al interior de la iglesia. Y cuando lo encontramos, eso es bueno, es provechoso para mí y para mis hermanos, pero también es gozoso para mis hermanos y para mí. Tenemos que aprender a ver el Evangelio más allá de nuestras diferencias. Y de hecho tenemos que aprender a valorar y a amar las diferencias que existen entre nosotros. Lo segundo, y ya no prediqué breve ya fallé a mi premisa. ¿Por qué la unidad es una bendición? Versículo 2 dice que esta unidad es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la obra de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras. ¿Por qué esto es una bendición de Dios? Porque nos permite experimentar la gracia de Dios Padre ahora por medio de sus hijos. Pongámonos en el momento histórico en que a Moisés le toca derramar el aceite sobre la cabeza de Aarón. Capítulos antes en el Éxodo, Moisés había subido al monte a encontrarse con Dios, a tener un tiempo con Él, a recibir las tablas de la ley, a que Dios le dijera cómo debe relacionarse el pueblo con este Dios que lo había librado de la esclavitud, que ahora les adoptaba como su pueblo, que les mostraba su amor. Pero cuando Moisés baja, Aarón había hecho un becerro de oro por escuchar al pueblo. Y todo el pueblo estaba ahora rindiéndole culto a un becerro de oro. Y habían menospreciado a este Dios al cual ya habían conocido y habían visto sus maravillas. Todo el pueblo había sido testigo de las 10 plagas que Dios mandó contra Faraón y contra Egipto. Todo el pueblo había sido testigo de cómo Dios abrió el mar para que ellos cruzaran. Todo el pueblo había sido testigo de cómo Dios después cerró el mar y acabó con este ejército que los iba a matar.
Todos habían sido testigos. Todos. Pero el pueblo le dio la espalda a Dios y armó un becerro de oro. ¿Y quién llevó la batuta en este momento? Aarón. Y esto le cuesta no solo a Aarón y al pueblo que habían sido los culpables, le cuesta también a Moisés años de su vida. Porque entonces este pueblo tiene que ahora hacerlo durante 40 años. Y todos estos que habían sido partícipes no iban a alcanzar a ver la tierra prometida. Sus hijos sí, pero ellos no. Porque ahora el Señor aplicaba también la disciplina por haberle dado la espalda. Pónganse en el lugar de Moisés. Si tu hermano de sangre, porque Aarón era hermano de Moisés de verdad. Si tu hermano de sangre te costó 40 años de tu vida, si tu hermano de sangre, dándose cuenta de que estaba haciendo las cosas mal, aún así las lleva a cabo y lidera toda una rebelión contra el verdadero Dios, si tú que abandonaste a tu parentela porque Moisés vivía con su esposa y con su suegro súper bien en otro lado y él va a salvarlos a ellos por mandato del Señor. Si tú te apartaste, dejaste a tu esposa, dejaste tu tierra, renunciaste a tu vida por ir en busca de ellos, cuando vuelves te das cuenta de que en verdad te dieron la espalda, ¿te darían ganas de bendecir a tu hermano? Yo me pongo en el lugar de Moisés y yo antes que ponerle aceite le habría puesto un buen combo en el hocico. ¿Ah? ¿Qué ganas de bendecirte a puño cerrado? ¿Ah? No. Pero fíjense en esto. Si nos ponemos delante de Dios nosotros hoy día, sabemos que nosotros somos igual que ese pueblo que le dio la espalda al Señor. Somos igual de porfiados. ¿Y cuántos de nosotros pueden decir hoy día, yo doy testimonio de Dios porque cuando me ha faltado Dios ha provisto? Porque cuando he estado enfermo el Señor me ha curado, porque cuando me he sentido solo Dios ha puesto hermanos alrededor mío, porque cuando las cosas han ido mal y no tenía cómo salir de aquello, Dios intervino y solucionó el problema. ¿Cuántos de nosotros hoy día podemos dar testimonio de cómo Dios, nuestro Padre maravilloso, ha mostrado gracia con nosotros incluso cuando le hemos dado la espalda? Eso es lo que vemos aquí. Moisés está en este momento, por orden de Dios, mostrando la gracia de Dios hacia su hermano, porque si fuera por méritos humanos, Aarón no tenía ningún mérito para ser el sumo sacerdote, y menos para ganarse el favor de que él y su descendencia fueran siempre los que guiaran el culto del Señor. No tenían mérito alguno, pero Dios muestra su gracia a través de Moisés en esto. No era digno Aarón, pero Dios, en su favor, lo hace digno de ocupar este puesto. Lo mismo pasa con nosotros, hermanos. El vivir en unidad y en armonía es algo bueno y provechoso para nosotros y nos causa gozo. Porque es precisamente ver eso. Es ver que yo en verdad la embarro a cada rato y que hiero a mis hermanos a cada rato y que las consecuencias de mis acciones la damnifican al pueblo de Dios también. Y les hago pasar malos ratos y a veces los hago demorarse más de lo que deberían en algo que es corto y a veces les causo dolor y a veces los hago invertir recursos que no deberían invertirse y a veces los hago invertir tiempo y a veces los hago venir a buscarme y a veces los hago venir a apapacharme y a veces vengo a que me digan cómo hacer las cosas delante del Señor y yo me mantengo porfiado y vienen a verme de nuevo y yo me vuelvo a mantener porfiado y vienen a verme de nuevo e insisten hasta que el Señor me lleva nuevamente a su camino. Eso, queridos, es gracia de Dios. Y es la gracia que nosotros hoy día podemos mostrarnos entre nosotros. El vivir en armonía es provechoso y es deleitoso porque vemos la gracia que Dios nos mostró a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora hecha carne a través de nosotros como pueblo. Pero hay otra cosa maravillosa en esto. Aarón en sus vestimentas de sacerdote llevaba en el pecho el efod, que era una placa donde iban 12 piedras preciosas, distintas una de la otra, y que representaba al pueblo de Israel. Cuando el aceite era derramado sobre Aarón desde su cabeza y corría por su pelo, por su barba y hasta el borde de sus vestiduras, Dios estaba en Aarón también bendiciendo a todo el pueblo con este sumo sacerdote.
Dios estaba mostrando su gracia al pueblo a través de este que ahora estaba consagrado para llevar la labor de ser el mediador entre el pueblo y Dios, de representar a Dios ante el pueblo, pero también de representar al pueblo delante del Señor. Toda la nación estaba siendo bendecida en ese momento, en Aarón. Y de igual manera, todos nosotros como pueblo de Dios fuimos bendecidos en nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús. Cuando dice que el aceite le corría hasta el borde de sus vestiduras, lo que está mostrando es que Aarón estaba consagrado por completo, por completo. Todo Aarón estaba destinado para cumplir un servicio delante del Señor que el Señor había mandado. Pero Aarón ya había fallado. Y Aarón más adelante va a volver a fallar. Pero por la gracia de Dios, Aarón siguió ocupando ese puesto. Pero nosotros hoy día, en Cristo Jesús, el verdadero sumo sacerdote, el más grande de todos, hemos sido bendecidos también como nación. No a través del aceite que fue derramado sobre él, pero sí a través de la sangre que él derramó por nosotros. Porque en esa sangre todo el pueblo de Dios estaba representado. Y la sangre que allí cayó hasta cubrir sus pies también estaba siendo derramada para que nosotros, que hoy día nos reconocemos culpables delante del Señor, seamos también hoy día consagrados, parte de su pueblo, preciosos para Él y apartados para servirle de una manera maravillosa. ¿Cómo le servimos a nuestro Señor aquí y ahora? Encarnemos la gracia que Dios Padre nos ha mostrado entre nosotros. Aprendamos a perdonarnos, aprendamos a confesarnos nuestros pecados, aprendamos también a poner nuestra culpa delante del Señor, porque pónganse en el lugar de Aarón. Él se debe haber sentido súper indigno de ser apartado para esta labor. Y si yo hubiera sido Aarón mientras el aceite iba cayendo sobre mi cabeza, yo habría estado llorando porque yo sabía el condoro que me mandé y cuántas personas murieron por mi causa. Pero aún así la gracia estaba sobre Aarón, no pidiéndole perfección, pidiéndole fe, pidiéndole confianza, pidiéndole obediencia. Lo mismo pasa hoy día con nosotros. Hemos sido bendecidos por Dios Padre para manifestar su gracia entre nosotros. No dejemos que nuestra culpa, no dejemos que nuestro dolor, no dejemos que nuestra vergüenza sea más grande que esta bendición que tenemos, en la cual de verdad vamos a sacar algo provechoso y deleitoso para nuestro corazón. La unidad es una bendición de Dios, que proviene de Dios. Saquémosle provecho. Saquémosle provecho. Y en tercer lugar, ¿por qué la unidad es una bendición de Dios? Porque nos permite vivir la nueva vida que Dios Espíritu Santo le dio a su pueblo. Y si se dan cuenta, en esta bendición que Dios nos da, está la Trinidad presente. Reconocemos a Cristo como nuestro Señor. Vemos la gracia de Dios Padre presente aquí en su pueblo. Y ahora también vivimos conforme a esa vida que el Espíritu Santo nos ha dado. Decía el texto que el monte Hermón, con su rocío, trae vida, ¿cierto?, al monte Sión. Y aquí vemos la tercera aplicación. La de los peregrinos que habían vuelto del exilio, que ya no sabían cuál era su tribu, que ya no sabían o no tenían certeza de si ellos habían sido parte o no de esto, pero que ellos hoy día querían servirle culto a su Señor. Subir un trekking de 800 metros de altura, hermanos, en un lugar desértico, es súper, súper agotador. Y con un calor que te lo encargo, y con un polvo que después uno se tiene que andar sonando, porque te salen los mocos café. Perdón la expresión, pero es que de verdad es así. Pero ahora, ¿con qué intención cantaban estos peregrinos que habían vuelto del exilio esta canción? Ellos conocían el monte Hermón. Ellos sabían lo denso de este rocío. Ellos sabían lo refrescante que era cuando este rocío bajaba por el monte y llegaba hasta la ciudad. Cuando ellos tenían calor y podían ir y ponerse así como los ventiladores del metro. ¡Ah, qué rico! ¿Ah? Ellos se sentían revitalizados con eso. Y eso es lo que ellos cantaban ahora. Nosotros somos pecadores, hemos recibido el castigo de Dios, decían ellos, estoy hablando de parte de ellos.
Pero hoy día en esta gracia, que es volver a ser pueblo reunido para cantarle y rendirle culto a nuestro Señor, también encontramos como si ese rocío de allá llegase hasta acá, hasta Jerusalén, 300 kilómetros de distancia. Lo que ellos están diciendo es que el volver a unirse, el volver a compartir unos con otros, el volver a encontrarse, el volver a cantarle juntos a su Señor y avanzar en este peregrinaje que era llegar hasta Jerusalén para celebrar estas fiestas delante de Dios, ellos se sentían revitalizados, como si el rocío del Hermón estuviera ahora siendo derramado sobre ellos. ¿Por qué es una bendición la unidad? Porque cuando aprendemos a vivir unidos, en armonía, nuestro corazón de verdad que se siente revitalizado. Nuestro corazón siente que vuelve a cobrar fuerzas. Nuestras cargas que muchas veces parecen gigantes y que ya nos llevan gateando, pasan a ser más pequeñas. Y de la mano de mi hermano me logro parar otra vez. Porque cuando me siento solo y veo que los problemas no tienen solución, el encontrar amor nuevamente en medio de la congregación, el disfrutar de la fraternidad y esta fraternidad real de ser hermanos, hijos de Dios, es algo que revitaliza mi corazón. Es algo que me devuelve el gozo que el mundo me quita. Es algo que me lleva nuevamente a disfrutar de esta bendición maravillosa que es ser parte del pueblo de Dios. Es ese recordar que mi hermano me hace cuando yo le cuento mi problema y me dice, tranquilo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y se me había olvidado esa verdad bíblica. Y mi corazón al recordarla vuelve a encontrar consuelo. Y vuelve a encontrar esperanza. Y vuelve a encontrar entonces fuerzas para seguir adelante en medio de lo que yo esté pasando. Por otro lado, nos permite vivir esta nueva vida que Dios nos ha dado, porque es aquí entre nosotros que podemos cultivar este fruto maravilloso que terminamos de estudiar hace un par de semanas atrás. Podemos entre nosotros aprender a amarnos, sabiendo que si fallamos vamos a volver a encontrar gracia. Sabemos que si hemos caído, el amor está presente allí a través de mi hermano para volver a levantarme. Porque si yo voy a manifestar este fruto afuera y quiero aprender a hacerlo afuera, probablemente voy a encontrar oposición y rechazo. Y si caigo voy a encontrar juicio. Y si me equivoco voy a encontrar... ¿Qué nos encontramos cuando nos equivocamos afuera? Pero aquí en el interior de la iglesia no. Estamos aprendiendo a vivir como Cristo. Estamos aprendiendo a crecer en santidad. Y este es el lugar maravilloso que Dios nos ha dado para que ese fruto, reflejo de nuestra nueva vida, sea desarrollado. El vivir en unidad es una bendición para nosotros. Es provechoso y es gozoso, porque sé que soy imperfecto, pero por amor a Dios y a mis hermanos quiero crecer en santidad. Y este es el lugar donde sé que voy a encontrar consuelo, apoyo, respaldo, perdón y amor. Vivir juntos y en armonía es una bendición del Señor. Es una bendición del Señor. Saquémosle provecho. Hermanos, saquémosle provecho, de verdad. Basta de querer aislarme cuando he pecado delante del Señor y no quiero volver a la iglesia. Eso es no sacarle provecho a la bendición que Dios te está dando. Y de hecho es prácticamente decir que tu pecado vale más que la sangre que Cristo derramó en aquella cruz. Basta de aislarme del resto cuando ellos tengan gustos que no son afines a los míos. No le estás sacando provecho a lo que Dios quiere hacer en tu vida y como Él quiere moldearte también conforme al carácter de Cristo para que aprendas a amar las diferencias que están presentes entre nosotros. Basta de no querer acompañar a mi hermano cuando sé que está mal. Basta de dejar que la flojera me gane cuando tengo que tomar el teléfono y acompañarlo. Basta de dejar de decir que mis limitaciones son más grandes que la gracia del Señor cuando sé que Él está en necesidad y yo no me siento el indicado para ir en su ayuda. Basta de eso. Porque no depende de nosotros. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hizo. Nunca fue.
siempre ha dependido del Señor. Y el Señor hoy día nos bendice en la unidad. Perdón la expresión, pero vos dale. Atrévete. Sube, aunque sea un trekking difícil, aunque el paso sea complejo, aunque el calor sea abrasador, aunque la sed nos gane, aunque el polvo nos tenga chatos, dale. Porque en ningún momento estás solo. Primero, Dios siempre está contigo en este peregrinaje. Y en segundo lugar, Dios ha puesto a este pueblo para que hoy día caminemos juntos en camino, no a Jerusalén, pero sí a la nueva Jerusalén, a esa patria celestial que Dios ha prometido. Y que hoy día nuestra vida es un reflejo precisamente de esto, de este ascenso de los peregrinos hasta llegar delante del Señor. Nuestra vida es lo mismo, es un peregrinaje mientras vamos avanzando a encontrarnos con nuestro verdadero Rey. Así que acompañémonos, cantemos juntos, disfrutemos de la unidad, aprendamos a vivir en armonía, dejemos que el Señor haga cosas provechosas en nosotros y a través de nosotros y démonos ese placer, ese gusto de aprender a deleitarnos en esta bendición maravillosa que Dios nos ha dado, que es ser su pueblo. Yo les decía, esta es la primera mención bíblica a la eternidad. Eso es precisamente lo que nosotros podemos empezar a hacer hoy día. Por eso que este sermón se llama así. Porque nuestra unidad, la unidad de la iglesia, es un anticipo de la eternidad que vamos a disfrutar con nuestro Señor cuando Él vuelva. ¿Quieres disfrutar del cielo? ¿Quieres disfrutar de Dios? ¿Quieres disfrutar del amor de Cristo? ¿Quieres disfrutar de su perdón, de su gracia? Este es el momento. Este es el momento. Todos vamos caminando juntos. Acompañémonos y encontremos gozo y deleite en cantarle junto a nuestro Señor, en vernos domingo a domingo, en escuchar su palabra, en compartir los unos con los otros, en orar juntos, en llamarnos durante la semana. Caminemos juntos. Y por mientras, vayamos ya disfrutando de lo que vamos a tener de manera plena cuando nuestro Señor vuelva. Gracia y amor, el trato al interior de la familia de Dios. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque grande es tu amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias, mi Señor amado, porque tú sabes, Señor, cuántas veces hemos caído, cuántas veces hemos tropezado. Tú sabes, Dios Santo, cuántas veces nos hemos rehusado a vivir juntos. Cuántas veces, Señor, vemos la unidad, la armonía como algo incómodo. Cuántas veces, Señor, hemos estorbado a nuestro hermano que está al lado. Cuántas veces, Señor, en nuestro orgullo no hemos dejado que el que está al lado nos levante. Cuántas veces, mi Señor, hemos creído que nuestro pecado es más grande que tu perdón y que tu gracia. Señor Dios, perdónanos, por favor. Te pido que tú hoy día, Señor, seas con nosotros, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos ayudes a derribar aquellas barreras que nuestro corazón levanta y que estorban, Señor amado, en el aprender a vivir como tu pueblo. Dios Santo, ayúdanos a vivir en comunión. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir en gracia unos con otros, a vivir amándonos unos a otros, a tratarnos, Señor, entre nosotros, así como tú nos has tratado primeramente, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a aprender a perdonar así como tú nos has perdonado. Ayúdanos, Padre Celestial, a ir en búsqueda de nuestro hermano, así como tú viniste en búsqueda nuestra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser de bendición para otros, así como otros han sido de bendición para nosotros también. Dios Santo, ayúdanos a creerte, Señor, a confiar en ti, a que esta unidad, a que esta armonía, Señor, a que esta uniformidad que encontramos en Cristo Jesús, la llevemos, Señor, a la práctica y aprendamos a vivir reflejando a Cristo, Señor. Padre Celestial, ayúdanos, Dios Santo, a que tu gracia y tu amor sean, Señor, algo palpable a través de nuestras vidas y especialmente entre nosotros como tu pueblo. Dios mío, ayúdanos mientras tanto en este peregrinaje que íbamos llevando hacia ti, mi Señor. Te pido tu bendición y tu cuidado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.